Buenas tardes a todos. Pues comentarles un poco de manera rápida, porque ya no hay mucho tiempo, un saludo fraternal y combativo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias. Comentar de manera muy rápida, porque los medios de comunicación ya saben, ¿no?, cómo son. No dicen nada o dicen cosas que no son ciertas. Entonces, primero informarles, seguimos en la lucha. En los medios de comunicación dijeron que ya todo estaba terminado con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que ya no había nada que hacer, que lo único que había que hacer era irnos a liquidar, etcétera, etcétera. Bueno, pues la realidad es otra, ¿no? No ha salido ningún incidente de liquidación. O sea, no nos podemos, aunque la gente quisiera, que no es el caso, pero la gente quisiera irse a liquidar, no se puede ir a liquidar porque no ha salido un incidente de liquidación. O sea, lo que dicen los medios no es cierto, no está acabado. Ustedes sabrán que vamos a meter el 25 de mayo una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a eso también salieron los medios a decir ya no hay nada que hacer, eso no lo acepta la Corte, nunca resuelve, miles de cosas, ¿no? Para eso, bueno, les traigo aquí un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una sentencia contra el Estado peruano, un asunto más o menos similar de despido masivo de trabajadores. Son los trabajadores cesados del Congreso contra el Estado de Perú, que ya ganaron. Ya la sentencia es vinculatoria, están obligados a pagarle todo lo que no les pagaron en ese tiempo, a reinstalarlos en sus puestos de trabajo, reconocerles la antigüedad para casos de jubilación, etcétera, etcétera. También viene aquí un mandato de una disculpa pública en los medios de comunicación masivos, en la televisión, la publicación en un diario de circulación nacional, una disculpa pública del Estado mexicano, del Estado peruano, contra estos trabajadores, a favor de estos trabajadores peruanos. Entonces, para los que dicen, no, pues no funciona, ¿qué van a hacer allá y todo eso? Pues más bien es la preocupación que tiene el gobierno, ¿no? Ya perdieron lo del caso Atenco, como tiene firmados convenios en la Organización de Estados Americanos, son vinculatorias las sentencias que se dan en estos organismos internacionales. Entonces nosotros vamos a avanzar en ese sentido. Hay otro caso, el amparo que ganamos y que revoca la Suprema Corte de Justicia es un elemento, porque en las juntas de conciliación y arbitraje tenemos también otra demanda por despido injustificado, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión legal sigue avanzando, seguimos en ese papel. Y también les quería comentar esto, porque muchas veces nos dicen los usuarios que llegan los de Comisión Federal y les dicen, no, es que ya perdió el SME, ya no sirve su queja, ¿no? Es algo totalmente absurdo, porque en lo que tiene que ver el movimiento de usuarios con el SME es en la defensa de la energía eléctrica. Ustedes recordarán qué fue lo que les dijo Calderón cuando de manera anticonstitucional decretó la extinción de un organismo público descentralizado que es Luz y Fuerza del Centro. Les dijo, va a mejorar el servicio, van a bajar las tarifas. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues todo lo contrario, ¿no? Que se iba a ahorrar el Estado miles de pesos y que se iban a generar empleos, una cantidad de empleos impresionante. Todo eso no ha pasado. De hecho, ha pasado hasta lo contrario. El servicio ha empeorado, las tarifas han subido. Dijo que no se iba a privatizar. Bueno, pues ya el 50% de la generación de energía eléctrica en el país es privada. Ya en la zona central del país pasa lo que pasa en el resto de la República, que el sector de distribución de energía eléctrica, o sea, la gente que lo que hacen aquí, los contratistas, es robarse el cobre. Ustedes ya pueden ver aquí postes de madera, y aquí desde hace 40 años en la zona central del país no se usaban los postes de madera por ser inseguros. Ya está el cable de aluminio para evitar que se dé la prestación del servicio de voz, datos y video. Y son empresas privadas, o sea que sí se está privatizando el sector eléctrico, han subido las tarifas. Hay unos datos importantes. El presupuesto que manejaba Luz y Fuerza del Centro en el último año que estuvo, antes del decreto de extinción, era de 33,000 millones de pesos.
ahora con Comisión Federal de Electricidad, nada más para la zona de atención de luz y fuerza del centro, el presupuesto en el 2009 fue de 42.441 millones de pesos, o sea, 9.441 millones de pesos más de lo que le daban a luz y fuerza del centro. En el 2010 ascendió a 56.716 millones de pesos, 23.000 millones de pesos más, para ser exactos 23.719 millones de pesos más de lo que se le daba a luz y fuerza del centro. En 2011 fueron 47.209 millones, o sea, miles de millones, o sea, 14.209 millones de pesos extra. O sea, no se está ahorrando nada. A Luz y Fuerza se le daba menos presupuesto de lo que se le está dando ahora a Comisión Federal de Electricidad, solo en la zona central del país. O sea, no para todo el país. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando también? Pues finalmente la organización de usuarios, y es de lo que les venimos a comentar, pues ha seguido avanzando. La queja ante la Profeco es simplemente un instrumento que ha venido aumentando. De hecho, hace 2 semanas, ahorita con lo de la ley de Profeco y todo eso, todavía estaba el anterior procurador. Siempre nos hacen lo mismo, de repente nos dicen, no, pues no recibimos quejas ahí en la central de la Profeco, y nos mandan a las delegaciones y las delegaciones no quieren recibir. ¿Qué es lo que hacemos con la organización de usuarios? Pues que van los usuarios a manifestarse. Se dio tal la presión que tuvieron que recibir los cientos de quejas de esa zona de atención, que ahí en Tlalpan, la central esta de Profeco territorial atiende lo que es Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras. Se están entregando de esa manera, pero se ha venido incrementando la cantidad de quejas cuando la queja empezó como un instrumento en contra de la privatización, como un instrumento de resistencia, porque hasta la fecha todavía sigue Comisión Federal de Electricidad en la figura de comodato. Le dieron todas las instalaciones, la zona de atención de luz y fuerza del centro en la figura de comodato. Es una figura que no se puede aplicar a una empresa pública, a un organismo público descentralizado. Una figura de comodato es, no sé si ustedes tienen una casita, un departamento, y ven que unas personas quieren hacer una asociación civil para ayudar a, no sé, animales, y ustedes de buena manera le quieren prestar sin cobrarles, pues se lo prestan y hacen un contrato de comodato donde especifica que solo se va a hacer para el uso de asociación civil como oficina, y que no van a poner una tiendita, porque si ponen una tiendita o empiezan a hacer usufructo del establecimiento que ustedes les están prestando, pues inmediatamente ustedes les pueden requerir el establecimiento. Es en préstamo. Entonces imagínense en la prestación del servicio público en figura de comodato. Entonces ese fue el instrumento de decir, pues yo no me niego a pagar, yo lo que me niego es a pagar a alguien que no está legalmente establecido para prestarme el servicio. Pero este tiene otros aspectos. ¿Por qué? Porque nos estamos resistiendo en contra de la privatización. La gente que mete su queja tiene que estar consciente. Lo puede hacer de manera individual en la Profeco. Si tiene broncas de que no le dan bien el servicio, de que le llega muy caro su recibo. Pero finalmente tenemos que entender por qué nos está llegando más caro. Acaban de anunciar un aumento de 8.4% en las tarifas eléctricas. Se viene la reforma energética, que es privatización de Pemex total y privatización de, bueno, porque eso es lo que les exige la OCDE, los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, y la energía eléctrica también en esa reforma energética, que viene de la mano obviamente con una reforma fiscal, que en vez de cobrarle los impuestos a Televisa, que ya ven que le condonaron 3,000 millones de pesos, en vez de cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pues ahora nos quieren cobrar el IVA generalizado al 19% y cobrarlo en alimentos y medicinas. Entonces vayan haciendo cuentas, ya no vamos a pagar el 16, ahora vamos a pagar el 19 en alimentos y medicinas, y aparte pues el 8% más el 19%, porque si se fijan en su recibo, ahí viene un 16% de IVA en la facturación del servicio de energía eléctrica. Pues ahora va a ser del 19% y además el 8.4% de aumento a la energía eléctrica. Entonces hay que estar muy conscientes de qué es la queja, de cómo nos podemos defender, que hay que organizarnos, porque la queja no nos va a solucionar absolutamente nada.
Es un elemento de resistencia. ¿Para qué? Para que no pague como medio de resistencia, pero no me corten la energía eléctrica. Que obviamente van a llegar los de Comisión Federal, entre comillas, porque son contratistas, son empresas privadas, que a ellos les pagan a destajo y le dicen, pues tráeme tantos cortes y te vamos a pagar a destajo. Entonces llegan de manera grosera, de manera prepotente, como lo que comenté al principio, ¿no? No, pues ya perdió el ESME, ya no sirve este papelito. Cosa totalmente falsa. Entonces hay que tener todos los elementos para defender nuestros derechos, pero entender muy claramente de que lo que se está defendiendo es la energía eléctrica. Esta organización de usuarios no nada más ve la cuestión de quejas en la Profeco. Tienen una mesa instalada en la Cámara de Diputados porque lo que se está promoviendo es una tarifa social. Porque si arreglamos, porque esa es otra demanda, el borrón y cuenta nueva, porque nosotros decimos, bueno, empezamos a pagar hasta que esté legalmente constituida Comisión Federal de Electricidad como la que va a prestar el servicio en la zona central del país, y bueno, a partir de ahí pago. Pero lo de la deuda anterior, pues no lo quiero pagar. ¿Por qué? Porque estaban de manera ilegal. Eso, mucha gente dice, bueno, pero pues eso ¿cómo se va a lograr? Bueno, en Tabasco ya lo lograron, sí se puede, pero ¿cómo? A partir de la movilización, a partir de la organización, que es lo que han venido haciendo un grupo de usuarios. ¿Qué es lo que están logrando en la Cámara de Diputados? Presionar para que se haga una tarifa social, para que sea el borrón y cuenta nueva, pero también para que sea reconocida la energía eléctrica como un derecho humano. ¿Y por qué es un derecho humano la energía eléctrica? Porque tiene que ver con todos los otros derechos humanos. El que acaban de comentar hace un momento, el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria. Imagínense una persona, cualquiera de nosotros, a mí ya me cortaron la luz. Yo vivo en un edificio de departamentos, se le ocurrió al señor, al portero, abrir la reja y dejarlos pasar, ¿no? Yo estaba feliz porque decía, bueno, qué bueno que me cortaron, pero ¿a quién voy a demandar? ¿Cómo es posible que no pida ni el nombre ni la orden de corte? ¿A quién voy a demandar? Voy a decir, me cortó la luz Comisión Federal. Pues Comisión Federal va a decir, pues yo no fui. ¿Quién sabe quién te la cortó? Bueno, pues al otro día me reconecté. Pero es lo que hay que impulsar, porque a lo mejor muchos aquí estamos en esa situación, vivimos en la Benito Juárez, edificios de departamento, donde de repente cualquiera abre la puerta y deja pasar a cualquier persona. Pero hay que concientizar a la gente. No nada más es así de dejarlos pasar, bueno, deme su nombre, le tomo fotografía, déjeme su nombre, déjeme la orden de corte y ya tendré yo a quien demandar. Y obviamente, si no tienen el teléfono, ya se está reorganizando también, el ESME también se está reorganizando, y hay un teléfono, no sé si lo van a apuntar, ahorita que saquen, que tengan todos con qué apuntar, me avisan y se los dicto, para la cuestión de las reconexiones. Pero es muy importante defendernos. En algunas colonias, en otras delegaciones, los usuarios están organizados y no dejan cortar. Ahora, en caso de que les corten la energía eléctrica, acuérdense, muy importante, preguntar, pedir el papel, la orden de corte, quién nos está cortando. Y también quieren espantar a la gente, le dicen, es que la vamos a meter a la cárcel. Pues en ese momento ha habido casos donde no se quieren identificar los contratistas. Me acaban de contar de un caso que también no los dejaron cortar. Llega el de Comisión Federal, el supuesto de Comisión Federal, porque a lo mejor hasta era un asaltante. Le dice, no, pues déjeme pasar a checar su medidor. No, pues no lo voy a dejar, a ver, identifíquese. No, pues es que se me olvidó en mi casa. Pues no lo dejo pasar. No, pues es que la pueden meter a la cárcel si no me deja pasar. Pues inmediatamente entonces le hablo a una patrulla y le digo a la patrulla que hay una persona que no se identifica y que quiere pasar a mi casa. Y me está amenazando. Y aunque sea, se identifique, decirle, ¿sabe qué? Yo tengo un procedimiento legal, si tienen su queja, yo ya ingresé mi queja. Y resulta que la policía está obligada a defender la Ley Federal de Protección al Consumidor, no está para defender a los contratistas privados. Está para llegar y decirle oficial, a ver, tomo el nombre del oficial, ¿cómo se llama? Usted está de testigo, yo, como usted es la autoridad, le estoy haciendo de conocimiento que tengo un procedimiento y que esta persona lo está desconociendo. Entonces usted, oficial, está obligado a defender la Ley Federal de Protección al Consumidor, no al contratista privado, porque eso también es inconstitucional. La Constitución dice muy claro que
ni en generación, distribución, transmisión, transformación de energía eléctrica podrán participar los privados, y lo están haciendo de hecho. Entonces los que están violando la ley son ellos, no nosotros. Entonces es muy importante esto, porque el problema se está agravando. ¿Por qué? Porque ya nos anunciaron que sube 8.4% el cobro de la energía eléctrica. También otra cosa les dijimos los del ESME, porque dijo Calderón, no, pues para que bajen las tarifas. Nosotros les dijimos, pues es que las van a subir, porque además les van a quitar el subsidio. Porque si ustedes se meten a la página de Comisión Federal, es este aumento del 8.4%, que de una vez vamos a explicarlo por qué es, porque el 50% de lo que se genera son empresas privadas que lo hacen a partir de gas natural, que no tenemos. Y ya lo anunció Pemex, que CFE le va a vender gas natural a Pemex. CFE es para generación de energía eléctrica. CFE lo que debe de ser, y viene en la Constitución, es comprarle todos los combustóleos a Pemex para generar energía eléctrica y sea más barata para los mexicanos. Pero resulta que es al revés, vivimos en el mundo al revés. Ahora CFE le va a vender el gas a Pemex. CFE no se dedica a producir gas. ¿Qué es lo que hace? Pues se lo compra al extranjero a precio muy caro, y por eso nos está subiendo la energía eléctrica. Si ustedes revisan los aumentos de energía eléctrica, en los últimos 12 años no habían subido tanto como este 8.4%. Entonces se pregunta también la gente, ¿por qué me llega tan caro el recibo? Nosotros les dijimos, lo que pasa es que les van a quitar el subsidio. Y se los van a quitar de una manera tramposa, porque en su recibo ustedes de repente ven, pues aquí sigue apareciendo aportación gubernamental, no me lo han quitado. Pues ¿dónde está la trampa? Y chequen los datos. En la última Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad, ya con este Francisco Rojas como director de Comisión Federal de Electricidad, hablaron de este tipo de cosas, ¿no? De que hay un gran adeudos de gente que no paga luz, que no tienen el personal suficiente en la zona central del país para atender el servicio. Pero hay otra situación también muy importante. Si revisan a la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría que le hacen a los subsidios a las tarifas domésticas, lo pueden checar en internet, nada más pónganle ahí Auditoría Superior de la Federación o Auditoría a las tarifas eléctricas, ahí lo pueden ustedes bajar, esa información la puede obtener quien quiera. Ahí viene el resultado. Resulta que en el presupuesto de egresos del 2012 le asignan 91,000 millones de pesos a las tarifas eléctricas. Pero ya en la auditoría que hacen, resulta que las cuentas de Comisión Federal de Electricidad nada más ejercieron 40 y tantos mil millones de pesos. ¿Y dónde quedó lo demás? Ahora sí que ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está ese dinero? Una de las explicaciones, porque desaparece el dinero muy fácil en el gobierno federal, pero una de las explicaciones, y yo les recomiendo que lo hagan, que se metan a la página de Comisión Federal de Electricidad, hay una parte donde vienen estadísticas, y ahí van a ver unas tablitas. De ahí yo hice unas gráficas, y resulta que nada más en el Distrito Federal, porque viene por estado, el aumento en usuarios en tarifa DAC del 2010 al 2012 fue del 70%. Imagínense, del 70% el aumento de usuarios en tarifa DAC. Ustedes recordarán la tarifa doméstico de alto consumo. Ustedes si van a contratar, o sea, ¿cuál es la explicación? Ustedes si van a contratar, no los contratan en tarifa DAC, los contratan en tarifa 1, y pasando un periodo de tiempo, si se exceden en el consumo, los pasan a tarifa DAC y les quitan todo el subsidio, y por eso llegan recibos de más de 1,000 pesos. Entonces, por un lado nos dicen que no tienen personal suficiente. En las auditorías que ustedes pueden checar en internet porque son públicas, nos dicen que la facturación que se da en la zona central del país por parte de Comisión Federal de Electricidad no son tomas de lectura, la mayoría son estimaciones. O sea, ni siquiera van a su casa a tomarles lectura, sino son estimaciones. Entonces, si no tienen personal para tomar lecturas, ¿cómo es posible que nos pasen a tarifa DAC? Que aumente el 70%, porque no son nuevos usuarios, porque los de tarifa 1 nada más hubo un aumento de 3 punto y tantos % de aumento en tarifa 1, pero en tarifa DAC
el aumento fue del 70%. O sea, son consumidores, usuarios, que estaban en tarifa 1 y que de manera arbitraria, por medio de estimaciones, los pasa Comisión Federal de Electricidad a tarifa DAC, doméstico de alto consumo. Díganme si no es cierto, ahí están los datos, ustedes analícenlos. Nos están quitando el subsidio de manera tramposa, pero nos están quitando el subsidio. ¿Para qué? Para preparar la privatización de la energía eléctrica, lo que está exigiendo la OCDE, que fue la última noticia, el Fondo Monetario Internacional. Pero en los medios, no sé si vieron los debates de Bartlett con La Bastida y bueno, Torio ahí con Carmen Aristegui. Los señores peleándose porque Bartlett dice, pues, si es que quieren privatizar, y los otros dos, no es privatización. Y en eso se les fue no sé cuánto tiempo, pero siempre se la pasan discutiendo de eso. Pues qué ridículo, porque sale la señora Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, a aplaudir que quieran privatizar. El Fondo Monetario Internacional está diciendo que sí, que qué bueno, pues van a privatizar, qué bueno. Sale José Ángel Gurría, o bueno, la OCDE, a decir, pues sí, qué bueno, sigan privatizando. Y estos señores se la pasan tratándonos de convencer de que eso no es privatizar, cuando es totalmente absurdo, ¿no? Lo que se ve es que van a seguir avanzando en la privatización de la energía eléctrica y pues que lo único que nos queda es organizarnos. Ahí está la organización de usuarios, ahí están los instrumentos, ahí está el teléfono, ahora sí se los dicto, es el 55 35 42 28. 55 35 42 28. Ese, obviamente también les pedimos su comprensión, porque de repente sacan, para amedrentar, pero sacan campañas así de cortes, de repente todo el mundo habla y en diversas colonias corte, ¿no? O sea, yo del ESME no le iba a hablar a un compa para que fuera a conectar, pues yo me conecto, ¿no? No lo hacía yo, pero sé cómo se hace. Pero hay otros usuarios que dicen, bueno, pues no puede venir hoy, no puede venir mañana, pues si tengo un electricista, venga y conécteme. Pues no hay problema. Pero ustedes aprendan a defenderse con su queja, a defender sus derechos, pero lo más importante, y es lo que más insistimos, es la organización. De hecho, se va a reestructurar también la mesa de quejas que se tiene en Insurgentes 98, para que sea una atención más política, porque nos hemos encontrado casos donde de repente me hablan por teléfono, y dicen, no, pues es que resulta que quiero mi acuse de mi queja. Ay, ¿cuándo la metió? No, pues en enero del 2010 y estamos en 2013. Y la gente, bueno, pues se olvidó, metió su queja y se olvidó, y ahorita ya llegaron los contratistas a quererle cortar y dice la gente, bueno, pues ahora sí necesito el papelito sellado, ¿no? Ese es el problema que hemos visto, que la cuestión no es, bueno, pues es que si puedo no pagar, no pago y a ver qué pasa. No, que estemos conscientes de que esta lucha es por lo que se nos viene más adelante también. Porque en este año, a finales de este año, se viene la reforma energética y y viene pareja, por dos vías. Viene la reforma fiscal, porque no, bueno, ya han tenido pláticas, supongo, aquí de la cuestión de por qué es la privatización, qué es la reforma energética en el petróleo. Que dices, bueno, pues si todos los recursos que tiene el gobierno son del petróleo, ¿cómo va a privatizar? Pues sí, pero por eso viene con la reforma energética, con la reforma fiscal, perdón. ¿Por qué? Porque nos van a pasar otra vez la factura a nosotros, porque el gobierno no quiere dejar de obtener todos esos recursos para que gobernadores tengan 4,000 camisas, 400 zapatos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo vamos a pagar nosotros. Y los que se van a llevar la riqueza nacional del petróleo, de la industria eléctrica, van a ser las transnacionales. Entonces, hay que estar muy conscientes que lo más importante es la organización. La queja sí, bueno, pues es un elemento, nosotros tenemos muchísimas demandas, no nada más la que del amparo que ganamos y que nos revocaron, la demanda que tenemos en las juntas de conciliación y arbitraje, las demandas que acabamos de meter otro amparo porque nos notificaron a destiempo, bueno, pues ahí va otra demanda. Pues demandas vamos a meter en todas partes, pero son herramientas. Si no estamos organizados, si no nos movilizamos, si no salimos a protestar, no nos van a hacer caso. Hay una mesa en gobernación también,
donde firmó el de Gobernación, que sí, para los que estaban en el movimiento no les iban a hacer cortes. Y ya en muchos lugares llevaron ese acuerdo de Gobernación a sus diferentes localidades y ya los de Comisión Federal no les cortan. ¿Pero por qué? Porque están organizados. Entonces, eso es lo importante, que se creen comités de usuarios. Platicaba con una compañera hace rato y le comentaba pues, que llegó un usuario, no recuerdo qué delegación, creo Magdalena, me dice, yo soy de Magdalena Contreras, ¿qué hago? Le digo, pues si hay un comité, yo sé que hay un comité de usuarios de Magdalena Contreras, pues júntese con ellos y va a ver cómo no va a tener miedo de que le corten, va a ver la fuerza de la organización y va a estar enterado de todo lo que se está haciendo. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta.